Activación de los linfocitos B. La inmunidad humoral está mediada por anticuerpos secretados que producen las células B. Los linfocitos B maduros que responden al antígeno proceden de precursores de la médula ósea antes del estímulo antigénico y pueblan los órganos linfáticos periféricos, que son los lugares donde los linfocitos interactúan con los antígenos extraños. Las respuestas inmunitarias humorales las inicia el reconocimiento de los antígenos por linfocitos B específicos. El antígeno se une a la hemoglobina M y D de la membrana de los linfocitos B vírgenes maduros y activa esta célula. La activación lleva a la proliferación de las células específicas frente al antígeno y a su diferenciación, lo que genera linfocitos B de memoria y células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Algunos linfocitos B activados comienzan a producir anticuerpos diferentes a IgM e IgD. Este proceso se llama cambio de isotipo de cadena pesada, a medida que se desarrolla la respuesta inmunitaria humoral. Los linfocitos B activados que producen anticuerpos que se unen a los antígenos con afinidad cada vez mayor dominan la respuesta. Este proceso se llama maduración de la afinidad. El tipo y la cantidad de anticuerpos producidos varía en función del tipo de antígeno que dirija la respuesta inmunitaria. Las respuestas de anticuerpos a los antígenos proyectos requiere que los linfocitos B específicos interioricen el antígeno, lo procesen y presenten los péptidos a los linfocitos T cooperadores, que después activan a los linfocitos B. Por esta razón, las proteínas se clasifican en antígenos dependientes de T. Por otro lado, las respuestas de anticuerpos a antígenos multivalentes no proteicos con determinantes repetitivos, como son los polisacáridos de algunos lípidos y los ácidos nucleicos, no requieren linfocitos T cooperadores específicos frente al antígeno, por lo tanto son antígenos independientes de T. Los linfocitos B vírgenes maduros se denominan linfocitos B foliculares. Estos entran en los tejidos linfáticos secundarios, el vaso, ganglios linfáticos, tejidos linfáticos mucosos. Lo realizan por los vasos sanguíneos y después viajan a los folículos, que son las zonas de los linfocitos B de los tejidos mencionados. El primer paso de la activación de los linfocitos B es la unión de estos con los antígenos, que en este caso son proteínas. Generalmente se presentan en su estructura tridimensional intacta. El encargado de captar el antígeno es el complejo receptor para el antígeno BCR, el cual, por medio de endocitosis, degrada los péptidos que conforman el antígeno y los presentan en la membrana celular del linfocito B, en forma de un complejo, con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, para que sean reconocidos por los linfocitos T cooperadores. Por otro lado, los mismos antígenos deben ser reconocidos por los linfocitos T por medio de su receptor de células T. La activación de los linfocitos T CD4 vírgenes se da por los antígenos, que se encuentran en forma de péptidos ya procesados, y son presentados por las células dendríticas. Esta activación da lugar a los linfocitos T cooperadores. Tanto los linfocitos T como los B activados deben viajar para encontrarse en los bordes de los folículos. Esto se produce de la siguiente manera. Los linfocitos T cooperadores reducen el receptor de quimiosinas CCR7 y aumentan la expresión del CXCR5. Esto permite que dejen la zona del linfocito T y se dirijan al folículo. Por su parte, los linfocitos B aumentan la expresión de CCR7, que impulsa su migración al borde del folículo. Cuando los linfocitos T cooperadores se activan, producen citocinas IL-4 e IL-21 y un ligando llamado CD40L, el cual se va a unir al receptor CD40, ubicado en la membrana de los linfocitos B. A continuación, estos linfocitos proliferan y se diferencian, primero en focos extrafoliculares y luego en centros germinales. Es importante mencionar que las citocinas producidas por los linfocitos T cooperadores también contribuyen a las respuestas del linfocito B. Estas células B que abandonan el folículo proliferan y poseen la capacidad de desarrollar un cambio de isotipo limitado. Y también pueden diferenciarse en plasmoblastos, que son células de vida corta y poseen un periodo de vida de no más de 3 días. Los plasmoblastos producen anticuerpos tempranos y débiles, en su mayoría IgM. Por otro lado, esta respuesta extrafolicular impulsa a generar linfocitos T cooperadores foliculares, linfocitos TFH, que viajan al folículo y poseerán un papel importante en el desarrollo del centro germinal. Los cambios más importantes que caracterizan a los anticuerpos dependientes de T son
Maduración de afinidad, la cual está mediada por la hipermutación somática y se refiere a la ganancia de afinidad que los anticuerpos adquieren hacia un antígeno en particular. Cambio de isotipo, se produce un cambio en la cadena pesada y se generan anticuerpos con cadenas pesadas de diferentes clases. Generación de células plasmáticas, que poseen la característica de ser de larga duración. Y por último, la producción de células B de memoria. Primero, es necesario definir qué son los centros germinales, que están compuestos por una zona clara y una oscura. Después de la interacción entre linfocitos B y T, los linfocitos B se transforman en centroblastos, los mismos que proliferan a una gran velocidad y crean la zona oscura. Es aquí donde los linfocitos B pasan por un cambio de isotipo extenso, además de la hipermutación somática. Posteriormente, los centroblastos vuelven a diferenciarse en centrocitos, que dan lugar a la zona clara. En este lugar se encuentran con las células dendríticas foliculares y los linfocitos TFH, mencionados anteriormente. Finalmente, se generan los linfocitos de memoria. Esto se realiza mediante la diferenciación de los linfocitos B que poseen los receptores de inmunoglobulinas de afinidad más alta. Una característica importante de los linfocitos B de memoria es que van a la reserva linfocítica recirculante. Por otra parte, las células plasmáticas, cuyos precursores son los plasmoblastos, salen y se almacenan en la médula ósea. Estas son de larga duración y pueden secretar anticuerpos por semanas después de que se haya iniciado la infección. Respuesta de anticuerpos frente a los antígenos independientes del linfocito T. Muchos antígenos no proteicos como polisacáridos y lípidos estimulan la producción de anticuerpos sin los linfocitos T cooperadores. Estos suelen ser de baja afinidad y consisten sobre todo en IgM con un cambio limitado de isotipo a algunos subtipos de IgG y también IgA. Los tipos de linfocitos B de esta respuesta son linfocitos B de la zona marginal y los linfocitos B1. Los linfocitos B de la zona marginal responden a los polisacáridos. Tras su activación, estas células se diferencian en células plasmáticas de vida corta que producen sobre todo IgM. Los linfocitos B1 son otra línea de linfocitos B que actúa sobre todo en el peritoneo y en las mucosas. La mayoría de antígenos independientes de T son multivalentes. Están compuestos de epitopos antigénicos repetidos idénticos. Tales antígenos multivalentes pueden inducir un entrecruzamiento máximo del complejo BCR en linfocitos B específicos, lo que lleva a su activación sin la necesidad de la ayuda de un linfocito T afín. Además, muchos polisacáridos activan el sistema del complemento por la vía alterna, lo que genera C3D se une al antígeno y es reconocido por CR2, aumentando así la activación del linfocito B. Las respuestas antígeno independiente de T también pueden facilitar otras señales derivadas de productos microbianos que activan TLR en linfocitos B. Además, las citocinas producidas por células diferentes a los linfocitos T pueden estimular el cambio de isotipo en estas respuestas. La recombinación BDJ es un proceso que se lleva a cabo en los genes BDJ dentro de cualquier locus. Aquí lo que va a suceder es que se realiza la selección de un segmento B, un segmento J y un segmento D dentro del linfocito y se genera el reordenamiento de los mismos para formar un exón BDJ que codificará la región variable del receptor, lo que hace que el reconocimiento de diversos antígenos sea extenso. ¿Qué es lo que sucederá en los linfocitos B? Para los linfocitos dependientes de T se genera una forma de cambio de isótopo denominado proceso de recombinación para el cambio, en donde el DNA de la cadena pesada se corta y se genera una recombinación del exón BDJ, en el cual el dominio B se coloca junto a una región C no variable y se elimina el DNA intermedio por medio del uso de una enzima desaminasa inducida por activación denominada AID. El proceso se da de la siguiente manera. Primero, se elimina el fragmento de DNA entre el segmento de IJ y se genera una unión entre los mismos. Segundo, el segmento B se une y forma un complejo BDJ. Tercero, tras la inducción de una citosina CD40, se genera una transcripción primaria del ARN en donde se eliminan los exones del segmento BDJ y también los intrones del segmento C, haciendo que el segmento C, que es el que se encuentra más cercano, se una también a este complejo y se pueda obtener
un ARN mensajero. Este sería el cuarto paso. Después de esto, se va a dar otra traducción en donde vamos a obtener un polipéptido naciente y así se tendrá también el polipéptido maduro. ¿Qué es lo que causa esta recombinación dentro de la maduración de linfocitos B? Después de que se eliminó el DNA de los segmentos, el dominio B recombinado sube al receptor variable y esto ayuda a generar una maduración por afinidad. Esto se da gracias a que puede existir una mutación somática dentro de los Ig, especialmente después de la reacción centrogerminal. Los genes B o segmento B son mucho más propensos a sufrir mutaciones puntuales mediadas por A y D, lo que los hace mucho más afines a antígenos. Dentro de este mecanismo, los antígenos se unen a los centros germinales con afinidad alta y hacen que estos puedan sobrevivir y seguir expresándose.